Avanzamos en el programa y es momento de nuestra primera entrevista, lo anunciábamos al comienzo. Vamos a recibir al senador por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. ¿Cómo le va, Delgado? Bienvenido. Buen día y lluviosa mañana, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, le escuché comentar que tenía pocas horas de sueño, mucha recorrida en el interior. La verdad que la semana pasada y esta semana y ahora en un rato nos vamos para Fray Bentos, también va el expresidente Luis Lacalle Pou al cierre de campaña, en este caso del Partido Nacional en Río Negro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿La ven peleada esa? Es una de las según las encuestas, vamos a verlo, ¿no? Claro. Hoy los datos que tenés son encuestas, quizás son las que pueden llegar a estar más cabeza a cabeza. ¿Cuál otra? ¿San José también? No, yo creo que no. Yo creo que en realidad el Partido Nacional y la coalición va a retener las intendencias que tiene y quizá gane alguna más. ¿Cuál? Bueno, yo creo que, a ver, quizá gane alguna más. Salto es un ejemplo. Probable. Yo estoy hablando todos los días con los candidatos a intendentes y alcaldes. Ayer también estuve en La Valleja, estuve en Canelones, una recorrida importante. Y hay en otras que la verdad que hay un final bastante disputado. Lo de Montevideo va a ser bastante disputado. Veremos cómo termina el final, pero yo creo que se conjugan algunas cosas que antes no se daban, que hay un cierto desgaste de la gestión después de 35 años del Frente Amplio, o del continuismo, como dice Martín, y que la gente está pensando en decir, bueno, vamos a darle la oportunidad a una gestión. ¿Por qué? Porque a diferencia de octubre y de noviembre, sacando la elección interna que cada uno votaba dentro de su partido, en octubre votabas tu partido para tener senadores y diputados. ¿Y quién pasaba el balotaje? En el balotaje en noviembre votabas por un proyecto de país. Acá nos votaron 1.120.000 personas en un proyecto de país. Que no ganó, ganó Orsi. Esta elección que está separada en el tiempo, no hablas de políticas nacionales, ni tributarias, ni educativas, ni internacionales. Hablas de cosas simples que no son menos importantes. No son menos importantes, quizá tan importantes como las otras, pero es más despartidizada. Con los perfiles partidarios se borran porque se apuesta más a la gestión y quién le genera confianza para poder ejecutar, que es la limpieza de una ciudad, o de un departamento, lo cotidiano, ¿no? Las calles, el tránsito, la caminería rural en los departamentos del interior, el tema de las plazas, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con una gestión más eficiente a los contribuyentes, y es quién te genera, quién tiene ideas y quién te genera confianza, quién tiene credibilidad. Por eso, el caso de Montevideo es bien típico. Yo creo que la credibilidad no está al lado del continuismo, porque en 35 años Montevideo fue como retrocediendo. Y la pregunta es lógica: si en 35 años no lo hiciste, ¿por qué lo vas a hacer en 6 meses que lo prometés? Delgado. Y perdóname que te termino con esto, y además la propia propaganda del continuismo nunca habla de la gestión anterior. Siempre habla de un nuevo Montevideo, como que en realidad empezara un borrón y cuenta nueva, cuando en realidad hay que hacerse cargo. Yo estoy orgulloso del gobierno de Luis Lacalle Pou, que lo integramos, con cosas para corregir, con cosas que estuvo muy bien, pero lo defendí en la campaña electoral, lo defiendo ahora. No pasa lo mismo con los candidatos intendentes de Montevideo del continuismo del Frente Amplio. Además de medir cómo le va a ir a los blancos, también está a prueba la coalición republicana, ¿no? Por eso te decía, del Partido Nacional o de la coalición, porque en 3 departamentos funciona como coalición. Sí. Una coalición que ha sido defendida por el expresidente Luis Lacalle Pou y que, bueno, con alguna aspiración a que pueda luego ser un partido formalmente de cara a unas elecciones nacionales. ¿Usted ve que esta es una prueba de fuego para eso? Sí. Yo creo que es como un banco de prueba, ¿no? Este tema vino para quedarse. No solo para ganar, sino también para gobernar. Una coalición republicana. ¿Cómo se instrumenta? Creo que el objetivo es ese. El cómo se instrumenta es un tema que después habrá que cada partido discutirlo, la parte jurídica, jurídico-electoral. Yo te puedo dar 2 datos objetivos. Si en octubre hubiéramos ido bajo el lema coalición republicana,
hubiéramos tenido mayoría en ambas cámaras por la ley electoral, mayoría del Senado y en diputado, y seguramente el resultado del balotaje sería otro. Es contrafáctico, obviamente contrafáctico, pero hasta ahora todos aquellos que tienen mayoría en el Parlamento, por lo menos en una Cámara, después ganan el balotaje, pues la gente dice, bueno, vamos a, ya que tiene mayoría, le damos el Poder Ejecutivo. Yo creo que en las intendencias además se agrava el tema. Hoy va por los departamentos y muchos dicen, podría haberse hecho una coalición, o muchos dicen, en realidad la coalición se da de hecho, terminan votando dentro de un lema que no es su lema, por eso los perfiles partidarios se borran y votan más personas que partidos, y mucha gente de otros partidos terminan votando, en este caso, por ejemplo, te digo, el Partido Nacional, quizá pueda pasar algo inverso al departamento de Rivera, pero en general el Partido Nacional, en el departamento no hay coalición, donde hay algunos candidatos de otros partidos, por ejemplo, del Partido Independiente, o colorados, o cabildantes, adentro del lema Partido Nacional, porque no se instrumentó a tiempo la coalición como tal, como lema electoral. Esto es una discusión muy linda para adelante. Obviamente, lo que pase el domingo va a ser un gran insumo. Teniendo en cuenta, por lo menos para mí, que este es un lindo debate para plantear, hay que plantearlo sin estrés, pero sin demora, porque no puedes hacerlo contra una elección, debes hacerlo con tiempo. Y segundo, no es de arriba para abajo, no es el arreglo de los dirigentes y después que se entere la gente. Tiene que haber un reclamo de la gente que diga, bueno, vamos a ir en coalición, y después, sin perder identidad, cada partido con su identidad, al hacer una especie de supralema que acumule electoralmente. Reitero, para ganar, pero sobre todo para gobernar. Delegado capítulo Guillermo Besosi, ¿le parece bien que haga campaña para ser candidato nuevamente a Soriano, teniendo en cuenta las imputaciones por varios delitos contra la administración pública, ahora que le revocaron la medida cautelar? Me parece legítimo, absolutamente legítimo. Primero lo legal, ¿no? Siempre lo legal. Las normas, la legislación vigente, el código vigente lo habilita a ser candidato, no está inhabilitado a ser candidato. Eso es lo legítimo. Porque si partimos de una valoración política sin partir de lo legítimo, es otra cosa, es lo legal. Segundo, entramos en una valoración política. Yo creo que el caso de Guillermo Besosi, originalmente fuimos muy críticos y lo seguimos siendo de la actuación de la Fiscalía. Y yo no estoy entrando al tema de fondo que se determinará en la justicia. Por eso yo la política nunca la quiero judicializar, pero si tengo derecho... Besosi dice que hay un tema político de fondo, justamente. Yo tengo derecho a opinar como ciudadano. Opinan de lo que hacemos nosotros, opinamos los jueces de fútbol, se puede opinar de las decisiones de la Fiscalía y de la Justicia. ¿Opina hay que lo mismo respetarlas que él? Y acatarlas, que es otra cosa. ¿Opina lo mismo que Besosi? ¿De qué? ¿Sobre que hay un tema político detrás de su caso? Yo lo que quiero decir que en realidad a mí me dio mucha sorpresa, y la verdad que creo que fue muy equivocada y muy sospechoso el procedimiento de la Fiscalía en el caso Besosi. No se le permitió declarar, estamos hablando de un 4 veces intendente, no se le permitió, senador, no se le permitió declarar, tenía intervenido en teléfono hace mucho tiempo, lo fueron a buscar y a la casa le hicieron una presión, una medida cautelar que era una especie de arresto domiciliario con una tobillera, cuando en realidad ni siquiera pudo declarar. Es más, todavía sus abogados no tienen acceso a la carpeta fiscal. Yo creo que lo que hizo es, como no estaba inhabilitado, pedir en sus últimos días poder salir, poder votar, entre otras cosas, ir a votar por sí mismo, pero además poder salir a hacer campaña. Lo que han hecho de Guillermo Besosi con un procedimiento equivocado de la Fiscalía, que entre otras cosas generó una investigación administrativa por ese procedimiento dentro de la propia Fiscalía, pues creo que fue a todas luces muy irregular y muy sorprendente y sorpresivo la forma en que se trató, se tramitó de Besosi y todo el resto, y la medida cautelar exagerada por alguien que no necesitaba estar con arresto domiciliario, a mi juicio. Yo creo en Guillermo, yo creo que es una persona que podrá tener errores y los temas de fondo se dirimirán en la justicia, pero
Es una Ese persona de siente un preso bien. político. Ese siente un preso político. Lo dijo hasta su abogado, ¿no? ¿Qué comparte con esa afirmación? Yo qué sé, es una afirmación. Obviamente el procedimiento no fue el procedimiento habitual. El de la Fiscalía no fue las medidas habituales que se toman para este tipo de casos. Fueron excepcionales. Habrá que preguntarle a la fiscal por qué la hizo. En esta pelea por las intendencias... Pero bueno, veremos el domingo. El domingo hay elecciones. Yo creo que generaron en Guillermo, como lo conocen, la gente, más que del resto del país, en Soriano lo conocen y lo conocen como alguien que lo ven cotidianamente, que recorre, generaron el efecto contrario. Es hoy una persona que genera simpatía y seguramente, pero el domingo se determinará, vuelva a ser intendente de Soriano. En estas peleas por las intendencias, por los gobiernos departamentales, ¿le llama la atención que el presidente de la República haya resuelto algunas actividades precisamente en el interior, donde precisamente las administraciones están en disputa? No, estuvo en 2 o 3 lados, en algún evento de recaudación que sé que estuvo. Sé que estuvo en La Valleja, en un acto a pedido de la departamental nacionalista. Él dijo que estaba para cinchar con un militante. Yo estoy en la misma lógica. A donde nos invitaron una serie de departamentos con un militante a cinchar, a empujar más que cinchar. Me refiero al presidente Orsi. Sí. Tuvo un Río Negro. No, pensaba al expresidente de la calle Pou. Viste que el chip todavía no me cambió, ¿no? Sí. Me refiero al presidente Orsi. Pero ¿le llama la el presidente atención de la que... calle Pou y va hoy a Fray Bento, vamos juntos, porque lo pidió la departamental nacionalista también. Que Orsi, en realidad, el presidente Orsi vaya hoy a La Valleja, estuvo el otro día en Soriano y en Río Negro, a una semana de las elecciones, a anunciar el inicio de un plan de vacunación. Puede sorprender. ¿Está haciendo algo mal? No está haciendo algo ilegítimo. No está haciendo ilegítimo. Algo que no hicieron otros, no. Así que yo no juzgo en eso, tiene todo el derecho a hacerlo. Después la gente es la que juzga, ¿no? Si en realidad 3 días antes de una elección vas a anunciar un plan de vacunación, si vale para que vaya un presidente justo antes de la elección para tratar de buscar un efecto electoral, la gente lo va a resolver, la gente no es tonta. El piso, el aspiracional de los blancos es retener las 16 y sumar ¿cuántas más? No es una estadística esto, pero yo creo que sumar las que se puedan. Alguna más seguramente se puede sumar. Políticamente lo pone en otra postura. Ahí en el tema coalición, tú decías o alguien decía, es como un banco de pruebas. Sí, es un banco de pruebas, ¿no? Si gana la coalición en Salto, por ejemplo, después de 10 años de gestión del Frente, demuestra que en realidad el instrumento es válido. ¿Y si pierde acá? Para gobernar. ¿Demuestra que el instrumento no es válido? No, porque en realidad la diferencia acá, parten de una diferencia mucho mayor. No es la primera vez que pasa la coalición. Fue el único departamento donde se repite el tema, con estrategia diferente. La vez pasada fue un candidato único, esta vez hay 3 candidatos. Pero vamos a ver cómo termina la elección en definitiva. Yo creo que Martín tiene la coalición, dentro de la coalición Martín Lema, de ganar la intendencia o estar muy cerquita, lo que capaz que es un paso previo a un proceso que se tiene que dar. Si se está cerca, entonces no es un mal resultado. Yo lo que te digo que si la coalición y Martín no ganan el domingo en Montevideo, pero votan muy bien, es un paso previo a consolidar un proceso que tiene que ver primero con que la gente asume un desgaste y que está para cambiar, quizá le faltó un poquito de tiempo, y segundo, un proceso de renovación y de recambio necesario. Yo aspiro que se dé y que Martín, que la coalición y que Martín el domingo pueda ser el próximo intendente de Montevideo. Veremos. Estamos a un poco más ya de 2 meses de la gestión Orsi. Usted, como una de las principales figuras de la oposición política, ex candidato a la presidencia, ¿cómo está viendo estos 2 primeros meses? Usted ha declarado por allí que lo ve en modo avión. ¿Entiende que...? Todo el mundo sabe lo que es modo avión, ¿no? Sí, se entiende. Stand-by, digamos. Usted lo sigue viendo así al gobierno de Orsi y le pregunto, ¿entiende que está intentando establecer un relato de lo que dejó la administración Lacalle? A ver, 3 comentarios. Primero, no es un gobierno que en 60 días se haya definido por su celeridad en generar iniciativas. Es más, las noticias más importantes del gobierno ha sido renuncia de algunos funcionarios públicos vinculados
a casos que son errores no forzados, ni siquiera fueron denuncias de la oposición, fueron situaciones que se dieron, serán internas, serán periodísticas, pero ya es el cuarto jerarca en 60 días que renuncia. Estamos hablando de un ministro, estamos hablando de vicepresidente de hoy, de Puerto, estamos hablando de directores nacionales del MIDES y de otro organismo. Algunos están en discusión, el tema de OPP, ARIM está hoy arriba de la mesa en discusión con temas más bien éticos y más para el ajuste que para un tema legal. Bueno, el presidente dice que el gobierno dice que es caso cerrado el de ARIM. Pero está arriba, es notorio que está porque por algo lo intima Catastro y por algo pasa lo que pasa. Son casos diferentes, ¿no? Son de casos diferentes. Y yo los separo. Pero quizás fue lo que marcó la agenda. En vez de marcar la agenda, proyecto de ley, iniciativas, la única que hubo fue la del CASMU, que venía del periodo anterior, porque era un proyecto, un borrador que ya incluso había del periodo anterior. Los demás no hay ni proyecto ni iniciativa. Yo no tengo más remedio que compararlo con lo que yo viví, porque es la única forma que tengo de comparar. Un inicio distinto, ¿no? Con la pandemia. No, previo. No, previo. Previo, y te voy a decir por qué. A mí me tocó, como secretario de la presidencia asignado, todavía no asumido, de que el expresidente de la calle Pou gana el balotaje, empezará a preparar el gobierno con el presidente. Y teníamos preparado más de 30 proyectos de ley en la transición. Más de 30 proyectos. Entre ellos había un equipo que preparó un borrador de lo que fue la LUC, casi 500 artículos. Ustedes recordarán que el presidente lo colgó, el borrador, lo colgó en internet y se lo dio a todos los partidos políticos. Esto fue a fin de enero, en el momento de la transición, a fin de enero del 20. Y la verdad que todas esas iniciativas que teníamos eran para todo el primer trimestre del gobierno. A los 12 días vino una pandemia. Esa es la verdad que condicionó o nos hizo recalcular. Que no dejamos de presentarlas, quizá lo diferimos un poco en el tiempo, porque la prioridad, ¿cuál fue? Cuidar a la gente. Esa es la verdad. Combatir la pandemia y cuidar a la gente. Usted que marca no se cayera en la economía. Un ritmo diferente en el arranque de los gobiernos. Y yo creo que es clave, ¿sabes? Porque una cosa es ir con piloto automático. Son distintas formas de gobernar, ¿no? Sí. A ver, yo no lo... Me preguntaron, doy mi opinión. Cada uno tiene derecho a poner el estilo que quiera. Y en eso uno tiene que ser muy cauto, pero además muy respetuoso. Pero yo prefiero la otra, es aprovechar los 150 días primeros, donde tenés gran parte fresquito el apoyo popular y el crédito popular, para impulsar una serie de medidas aprovechando mayorías operativas con el pie en el acelerador. Y lo digo casi con envidia, lo digo, con sana envidia, porque nosotros lo quisimos y no lo pudimos hacer porque a los 12 días vino la pandemia y hubo que poner todo el aparato y toda la dedicación a cuidar a la gente, a que la economía no se cierre, a combatir la presión de la cuarentena obligatoria, a cuidarle a la gente sobre todo y a tratar de que la pandemia no se difundiera. Esa es la verdad. Y a prepararnos para las posibles olas que podían venir. Con lo cual lo tuvimos que diferir. En este caso, me da un poco esa sensación de gusto a inercia y a piloto automático, o cuando pones punto muerto, que vaya circulando un auto cuando lo empujaste y lo empujó la elección, porque en estos 150 días me parece hubiera sido bueno, yo lo hubiera hecho de otra manera, que es poner el pie del acelerador para presentarla al Parlamento, o con decisiones administrativas o una serie de medidas que tienen que ver con darle solución a los problemas. Delgado, usted ha dicho que está preparando una especie de documento, no sé si llamarle autocrítica, con ciertos puntos que para usted explican o analizan por qué perdió las elecciones. Dice que lo va a presentar luego de las elecciones departamentales. Obviamente vamos a querer saber algunos de los puntos, pero quería consultarle si este documento lo está armando usted en soledad. ¿Ha abierto el juego al equipo para que también puedan, bueno, decirle qué cuestiones entienden ellos que se falló o no estuvieron del todo correctas para ganar la elección? También formulaba la pregunta porque no preguntás sobre el contenido, sino como la forma que se hace, que es en el modo de entrar. Pero yo entendí dos cosas. Que el proceso por el cual el balotaje dio el resultado que se dio, yo era el candidato. Me pongo en primera fila con más humildad,
responsabilidad, pero tengo muchos factores y muchas responsabilidades en esto. Pero es un documento que estamos preparando, que lo estoy haciendo un borrador yo, pero que también lo estoy consultando con parte del equipo. Incluso estoy preparando también ayuda profesional, de gente que no tenga que ver con la militancia estricta partidaria. A mí me interesa saber opiniones de gente mucho más objetiva, que se dedique a politólogos, a gente que técnicos, que pueda opinar más asépticamente, por decirlo así, sin esa camiseta partidaria, ni ese sabor ni amargo, ni dulce, ninguno, simplemente una opinión mucho más objetiva. Pero sí, con un grupo estamos trabajando en un borrador que yo hice, que tiene que ver con reflexiones que empiezan desde la relación gobierno-partido, que es necesario, porque obviamente en el periodo pasado, la primera autocrítica te hago, quizá el primer avance tiene que ver con que el gobierno, y sobre todo el gobierno con pandemia y después con la sequía, con tanto la dedicación y lo vertiginoso y la demanda que te implicaba, se comió muchas veces al partido, que no pudo darle territorialidad y aterrizaje y traccionar las propuestas de gobierno. Eso es lo primero. Coalición, ¿no? Multipartidario. Sí, hablé de mi partido. También, obviamente, el gobierno habla, en el documento habla del gobierno. Cuando habla del gobierno, no solamente el Partido Nacional, es la coalición, o sea, vínculo con los miembros de la coalición, y después temas que tienen que ver con comunicación, temas que tienen que ver con situaciones de campaña, y después tienen que ver con cosas de futuro, cómo uno se imagina que esto pueda servir como oportunidad de mejora, para hacer las cosas mejor, con las 3 C que yo vengo diciendo, que es cuidar lo que hicimos, sobre todo en el tema de derechos y libertades, con controlar al gobierno en nuestro rol de oposición, controlar y proponer, porque no estamos solo para criticar, sino también para proponer. No es mirar así y dar, sino también proponer, pero controlar en ese lugar nos puso la gente. Y perdóname un segundo. Sí. Y la tercera C es construir la alternativa del 2029. Construir la alternativa del 2029 implica haber aprendido de situaciones que no fueron las mejores, de cosas que se podían haber hecho diferente, que se podían haber hecho mejor, reafirmar algunas que se hicieron bien, o sea, generar un documento como oportunidad de mejora para pensar un partido nuevo, dinámico, con mancha más ancha, con mayor aterrizaje en el territorio, con más vínculo con toda la sociedad, con los jóvenes, con las nuevas tecnologías, un partido con un directorio con peso político, pero además también un vínculo con la coalición, reitero, como instrumento necesario que tiene que madurar de abajo para arriba para ganar y para gobernar. Ese documento, usted no me va a decir obviamente el contenido, pero sí le quiero preguntar si en ese documento que usted está elaborando hay un capítulo vinculado al proceso de la elección a la candidata a la vicepresidencia de la República. Está todo incluido, no sé si por capítulo, me parece, si no... Le pregunto esto porque usted sabe parecería un libro. Es un documento de reflexión. Pero usted sabe por qué se lo pregunto. Pero me parece que, a ver, yo le tengo mucho respeto y la verdad agradecimiento. Y la verdad fue un gran empuje y una gran compañera. Pero fuera de todo eso, un documento es un documento base de discusión. No estoy haciendo ni una memoria, ni una reflexión, ni un tratado de cómo hacer las cosas. Me pareció que era responsable, humildemente responsable, que quien le tocó ser el candidato único del partido, para el 75%, que le tocó encabezar el Partido Nacional y después encabezar la responsabilidad de la coalición en aquella republicana, gobernante en aquel momento, me parecía que estaba bueno que con humildad presentar un documento que diga, bueno, estas son mis reflexiones sobre el proceso y son mis reflexiones sobre lo que tiene que venir. Por eso digo la oportunidad mejora. Y por eso, Alfredo, yo insistí... Si había gente que iba a opinar también. Sí, por eso hablé del equipo. Yo voy a también chequear con cosas del equipo. Hay gente que le pedí que se mire algunas cosas. Y obviamente esto para discutir después internamente en el Partido Nacional, para debatir, para que... Con dos premisas, con fraternidad y con unidad, con cariño partidario, que es lo que tenemos que poner. No es para
endosarse culpas ni endosarse cosas, es con cariño partidario generar, reitero la palabra por el concepto, a mí me gusta, que son oportunidades de mejora. Te voy a decir una cosa que para mí es importante remarcarlo. Se dio en enero y en febrero una discusión bastante fuerte sobre cuándo hacer las reflexiones Sí. y cuándo hacer la elección del directorio. Es notorio que mi posición fue posterguémoslos para después las elecciones departamentales, que fue la decisión que tomó el directorio después, porque el ciclo electoral no terminó y no hay nada más importante, por lo menos para mí ahora, que lo que pase el próximo domingo, que es terminar el ciclo electoral, pero además darle al Uruguay los gobiernos departamentales y los gobiernos de cercanía al tercer nivel, que son los alcaldes, en todo el país, y terminar el ciclo electoral. Delgado, para mí lo más importante, y todo lo demás iba a distraer la atención o contaminar la discusión sobre las intendencias y las alcaldías. Delgado, le consulto sobre qué opina acerca de los políticos que no pagan impuesto a primaria, porque hubo varios casos sonados, ¿no?, en los últimos días, pero ahora denuncian también al candidato blanco de Cerro Largo, Cristian Morel, por el mismo tema, que no declaró construcciones de terrenos y no paga impuesto a primaria. No, la verdad no lo vi, pero en realidad no es primaria, es contribución, es... Contribución paga porque paga como terreno baldío. No estoy hablando del caso específico, estoy hablando de lo conceptual, ¿tá? Y hay situaciones y situaciones. Una cosa que te atrases, que convenies, que pagues y de los últimos 2 años tuviste un problema y te volviste a enganchar. Del impuesto de puerta, sí, de los aportes que hay que hacer como IRPF, que ya es para la impositiva. Son objetivos diferentes con tributos diferentes. ¿Pero qué opina? Algunos nacionales y otros departamentales. Que no está bien, obviamente que no está bien. Pero no está bien no por políticos simplemente. Porque el político en definitiva vas a un cargo que la gente te elige para después hacer cumplir las normas, ¿no? Entonces tenés que ponerte adelante de la fila. No está bien como ciudadano, nunca como ciudadano. Tenemos que ir cerrando, pero... Quedó claro eso, ¿no? Como ciudadano me parece que es parte de la base. Los tributos se ponen para cumplir y parte que además vos, si tenés además la posibilidad de legislar y gobernar, donde vas a generar políticas vinculadas a inclusión, refinanciación, mejora de servicios, donde se basa en tributos, bueno, tenés que ser el primero que lo... Le pido por favor que sea breve. ¿Usted sigue con intención de ser presidente del directorio del Partido Nacional, por más que la calle Pou ha dicho que quien esté en ese cargo tiene que ser full time? No son cosas incompatibles, pero sí, claro, bien breve. Yo dije que el tema del directorio lo voy a resolver en lo personal después de la elección departamental. Lo dije antes, quiero ser coherente con esta posición que tuve, así que... más breve que eso no puedo contestar. Bueno, aprovecho la brevedad. Otros 30 segundos, la del estribo ahora sí, mientras estamos viendo allí imágenes del presidente de la República llegando al Club de Golf para esta actividad del Pasteur. Vio que pasó algo extraño, que Mujica alineó a la coalición republicana con el PIT-CNT, porque Mujica dijo que el PIT había agachado las guampas en el gobierno de la calle. Y el PIT-CNT lo criticó. Algunos, ¿no? Algunos. Algunos, poquitos. Digamos, y la mayoría lo criticaron bajo cuerda, pero no se animaron a decirlo por lo que representa Mujica, su situación y su edad. Bueno, el presidente PIT-CNT lo criticó, Castillo lo criticó. Cumplieron. La verdad yo no voy a comentar lo que dijo Mujica, no corresponde. Lo que sí puedo decir, lo que viví, y no sentí que fuera muy condescendiente el PIT-CNT con el gobierno anterior. Y te digo, cuando fui secretario de la presidencia, que a los 14 días de empezar la pandemia, tener un caceroleo y paro por cómo estábamos manejando la pandemia, no habla de condescendencia. Una presión social y sindical y política al frente del PIT-CNT sobre la cuarentena obligatoria cuando nosotros no queríamos cerrar la economía y queríamos la libertad responsable, no hablo de condescendencia. Y después, en muchas de las cosas, quizás el error de concepción es que el PIT-CNT fue parte de los acuerdos, entre otras cosas, sabiendo que iba a una pandemia, que había más actividad
económica, por ejemplo en COFE y en algunos más, acordaron congelar durante un tiempo los salarios con la condición de volver a recuperarlos antes del final del gobierno. Se recuperó antes y hoy tenemos 2,5 puntos más salario que en el 2019. Tenemos un mejor país que el 2019. 100.000 puestos de trabajo más, menos de la mitad de inflación, más infraestructura y sobre todo más salario. Senador Álvaro Delgado, gracias por la visita. Gracias a ustedes.